¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa y gracias por dejarme entrar en la casa de cada uno de ustedes. Bienvenidos al canal de la Iglesia de Liniers. Para aquellos que recibieron este video, en el que están es el canal de la Iglesia, de manera que si aún no lo hicieron, suscríbanse apretando ahí donde aparece el cartelito y no se olviden de apretar la campanita si es que quieren recibir cada vez que haya algún tipo de notificaciones y algún video nuevo. En tiempos de coronavirus, este es el canal que elegimos para comunicarnos y para estar en contacto, así que también aprovecho para mandarle un agradecimiento a las personas que trabajan ahí en multimedia de la iglesia, que están trabajando para subir y editar cada uno de estos videos. Es indudable que se están viviendo momentos muy particulares con esto del coronavirus y con esto del encierro. Y así como nos toca estar encerrados y no podemos salir y en todos lados aparece el quédate en casa, yo pensaba cuáles fueron las personas que tuvieron que estar recluidas en la Biblia, que tuvieron que estar alejadas, que tuvieron que estar como nosotros ahora que no podemos salir, ellos mismos en situaciones parecidas. Y me acordaba de distintos personajes a lo largo de la Biblia. David cuando lo perseguían y tenía que estar escondido. Pablo cuando estuvo naufragando y no podían encontrar un lugar donde encallar. En Segunda Crónicas cuando dice estad quietos y ved, con lo difícil que es quedarse quieto y no hacer algo justamente cuando lo necesario es hacer algo. O Saulo cuando se fue a Damasco y se tuvo que quedar ahí unos días. Y hay un personaje en particular que yo quisiera que aprovechemos ahora el rato y podamos reflexionar y sacar algo de él. Elías, el profeta Elías, cuando se tuvo que ir al desierto y quedarse ahí a esperar algo que no sabía cuándo iba a suceder y cuándo podía terminar y no podía salir del desierto. Así que no sabemos bien cuánto tiempo tuvo que estar en el desierto, sí sabemos que la sequía duró 3 años y medio, así que debe haber estado unos cuantos meses. Y unos cuantos meses sin poder salir y la espera se debe haber hecho difícil. Así que acompáñenme a revisar en la Biblia un par de enseñanzas que podemos sacar de Elías. Y para hablar de Elías los invito a ponernos en contexto. Año 1000 a.C. más o menos, el pueblo de Israel pide un rey y se les da a Saúl. Saúl reina 40 años. Y mientras Saúl fue rey, el pueblo de Israel tuvo una expansión institucional, si se lo quiere decir de una manera. Empezaban a tener rey. Después de Saúl sigue David, y David reina 40 años. Y mientras estuvo David, tuvieron una expansión geográfica y demográfica. Crecieron, tuvieron cientos de batallas y las ganaron todas. Muere David y sigue Salomón. Y mientras estuvo Salomón, estuvo 40 años también, tuvieron una expansión cultural y económica también. Después de Salomón, siguió Jeroboam. Y ahí es cuando se divide el pueblo, y se divide en dos, en el pueblo del norte y el pueblo del sur. Nosotros vamos a ir por el pueblo del norte, las 10 tribus que estaban en el pueblo del norte. Y Jeroboam, dice la Biblia que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y después de Jeroboam vino Nadab. Y dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová porque repitió los pecados de Jeroboam. Y el que le siguió a Nadab fue Baasa. Y la Biblia dice que hizo lo malo porque repitió los pecados de Jeroboam. Y siguió Ela e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y siguió Simri, que dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, peor que todos los anteriores. Y le siguió Omri, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y de vuelta dice que tomó los pecados como si fueran cuestiones vanas, como que no le importaba para nada. Y después de Omri, el que siguió es Acab. Y a este rey es el que estaba reinando mientras estaba Elías. Digo todo esto para que tengamos el contexto histórico y veamos que el contexto era un contexto de pecado. Posiblemente sea el momento más oscuro en la historia del pueblo de Israel. Y dice Primera Reyes 16, dice, miren, que anduvo en los pecados de Jeroboam, el versículo 19, en todos los caminos de Jeroboam, provocando la ira de Dios. Y miren el versículo, particularmente hablando de Acab, el versículo
30 y 31, más que todos los que reinaron antes que él. Hizo pecados más que todos los que anduvieron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Vieron que antes siempre se decía, repitió los pecados de Jeroboam, repitió los pecados de Jeroboam. Bueno, en Acab dice como que eso le fue ligera cosa. O sea, ese era un piso para empezar a pecar. Realmente el momento mientras reinaba Acab fue un momento bien oscuro. Acab estaba casado con Jezabel y juntos adoraban al dios Baal. Y realmente hicieron enojar, dice, haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que terminaron antes que él para provocar la ira de Jehová de Israel. El versículo 33, Primera Reyes 16:33. Fíjense cómo pecaban y cuál era el contexto. En este contexto es que aparece Elías. No tenemos mucha historia de cómo fue su familia, de dónde salió, ni nada. En este contexto aparece Elías. En Primera Reyes 17:1 dice que Elías va frente al rey, Dios le había dicho que así sea, Jehová le había dicho que así sea, fue frente al rey Acab y le dijo, no va a llover ni va a haber rocío hasta que yo lo diga. Y a partir de eso se fue. Y dice el versículo 2, que vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit que está frente al Jordán. Ahí se tuvo que ir al desierto. Claramente, fue el rey y le dijo, no va a llover, porque Dios dice así, y hasta que yo no lo diga, no va a volver a llover. Y claro, obviamente lo iban a buscar a partir de que no llovía, de que no caía rocío, de que empezaba a haber sequía, lo iban a buscar para matarlo. Entonces Dios le dijo, andate al desierto. Y es llamativo porque la historia sigue y está en el desierto, y después Dios les dice, andate a Sarepta. Y Elías obedece. Y de ahí le dice en algún momento, ya cerca de los 3 años después, ahora volvé. Y él vuelve. Y le dice, ahora desafía a los profetas de Baal. Y él los desafía. Lo vemos siempre, siempre, siempre a Elías obedeciendo lo que Dios le iba diciendo. Ahora, yo quisiera que hagamos un zoom, ya que ahora está de moda el zoom haciendo reuniones, que hagamos un zoom y acerquemos el foco al momento de Elías en el desierto. Elías se tuvo que ir al desierto. No tenía nada para hacer. Debe haber estado bastante tiempo porque estuvo desde que le dijo eso a Acab hasta que el arroyo se secó. Así que imagínense hasta que se seque un arroyo porque no llueve y porque no hay rocío. Deben haber sido, imagino yo, unos cuantos meses. Quizás más de un año. Y estuvo ahí y Jehová le dijo en el versículo 3 y 4 que no leímos que un cuerpo le iba a llevar comida todos los días. A la mañana y al mediodía, o a la mañana y a la tarde le iba a llevar pan y carne todos los días. Y ahí estaba Elías, solo, sin nada que hacer. Me imagino al principio se habrá metido al arroyo para entretenerse un poco, para pegarse una ducha. Y mientras tanto iba viendo cómo el arroyo se iba secando lentamente, día a día. Y no sabía hasta cuándo iba a tener que estar ahí. No sabía hasta cuándo iba a tener que obedecer a Dios con ese mandato. Y me puse a pensar, ¿qué haría yo en la situación de Elías? Porque con lo inquieto que soy, posiblemente hubiera salido a caminar y me hubiera perdido en el medio del desierto. Porque me cuesta quedarme quieto sin hacer nada. ¿Qué hubieras hecho vos en el desierto si te dicen, quédate ahí y no hagas nada? Porque a veces es más fácil la acción que la inacción. Me puse a pensar en qué haría mi mamá. Y a mí se me ocurre que mi mamá se hubiera puesto a charlar con el cuervo y le hubiera contado toda la historia familiar y el cuervo estaría aburrido mirándola. ¿Qué haría mi papá? Y se me ocurre que mi papá estaría diciéndole al cuervo que en vez de ir 2 veces por día, que si va una sola vez por día se ahorra gastos de envío y que le podría llevar jamón crudo que le gusta más, o le estaría diciendo que le falta sal a la comida. Fernando estaría discutiendo con el cuervo por qué él no es oveja y por qué Dios habla de pastores si él es cuervo y si se siente mal con eso. Y Patricia se me ocurre que le haría un nido al cuervo y el cuervo se queda ahí y se mueren los dos de hambre. Un saludo a mi familia que hace mucho que no la veo. No, al margen de qué haría cada uno. ¿Qué harías vos? Mirá, a veces quedarse quieto y esperar a que algo suceda nos pone nerviosos. Queremos muchas veces todo lo que tiene que ver con oración
nosotros queremos agarrar las cuestiones de la oración que tienen que ver con la acción y le dejamos a Dios las que nos exceden. Dios, te pedimos por el campamento, y nosotros empezamos a hacer de todo y a Él le pedimos por el clima, porque todo el resto lo agarro yo. Qué difícil es dejar las cosas en las manos de Dios y esperar en las manos de Dios. Quizás en la cuarentena, y relacionado a la cuarentena o no, estás pasando por un momento en el cual una situación fea se está transformando en feísima. Quizás estás en el desierto ahora mismo y vas viendo cómo se va terminando el agua. Porque eso también le pasaba a Elías. Iba viendo cómo día a día cada vez había menos agua. Sabe algo si estás en esa situación. Obedecer trae bendición. Obedecer trae bendición. Y ahora ya no estoy hablando de la cuarentena, de quédate en casa y obedece. No soy Alberto. Lo que quiero decir es, obedecer a Dios trae bendición. Y es algo que tenemos que considerar siempre. Otra cuestión que podemos sacar de Elías, y relacionado a la obediencia, es que la bendición no siempre es inmediata. Jehová le dice, anda a hablar con Acab. Fue. Ahora, inmediatamente, ¿cuál fue el resultado? Se tuvo que escapar al desierto. Se fue al desierto, obedeció. Estando en el desierto, se terminó el agua. Estando ahí, Jehová le dice, andate ahora a la casa de la viuda. Fue, obedeció. ¿Qué pasó? Se murió el hijo de la viuda. Entonces, cada vez que fue obedeciendo, en lo inmediato, fue a desafiar a los profetas de Baal. Obedeció. ¿Qué pasó después? Recibió amenazas. Lo que quiero decir con esto es que obedecer trae bendición y no siempre esa bendición es en lo inmediato. Sin embargo, debemos obedecer. Y sin embargo, la bendición va a llegar. Porque hacer lo correcto delante de los ojos de Jehová también tiene resultado. Para cerrar, hay un versículo referido a Elías que me gusta mucho porque, ¿saben? Elías se transformó a partir de todos los hechos ahí en ese momento y haber desafiado y haber aparecido en este momento tan oscuro que mencionábamos y de haber desafiado a Acab, a Jezabel y a todos los profetas de Baal y haberlos humillado de tal manera. No vimos toda la historia, capaz que ya la conoces. Si no la conoces, lee Primera Reyes del 16 al 19 o leete los últimos capítulos de Primera Reyes. Realmente la historia es apasionante. Elías con estos hechos se convirtió como en un superhéroe de los judíos. Los padres le contaban a los hijos todo lo que había hecho. Y es así que cada vez que algo extraordinario estaba por ocurrir en el pueblo de Israel, la gente rememoraba y se acordaba, y cuando necesitaban que algo extraordinario ocurra, se acordaban de Elías, diciendo, necesitamos a un Elías, a alguien así. Y a tal punto, Santiago, el hermano de Jesús, se dio cuenta de esto, que está buenísimo que los padres le cuenten a los hijos de Elías como si fuera un superhéroe. Pero a veces los superhéroes nos quedan muy lejanos. Entonces pensamos que ellos lo pueden hacer porque son superhéroes. Miren lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Dos cositas de este versículo. Por un lado, Elías era un ser humano como vos y como yo, sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sabés? Nosotros relacionamos la palabra pasiones con el fútbol o con algo que nos pone fervientes. Ahora, en realidad, la palabra pasiones tiene que ver con sufrimientos. Elías tenía sufrimientos como los tuyos y sufrimientos como los míos. Sin embargo, lo que él hizo fue obedecer, que es lo que vimos en Reyes, pero fíjate que también, dice Santiago 5, que oró fervientemente. Entonces, si estás pasando por un momento en el que estás en el desierto y algo feo se está poniendo feísimo, o si estás en un momento en el que estás obedeciendo a Dios esperando, si estás en un momento simplemente esperando que Dios dé una respuesta, sabe una cosa:
o si estás esperando que ocurra algo poderoso de Dios. Elías obedeció. En lo inmediato no consiguió los resultados que uno esperaría, pero obedeció. Y en el largo plazo recibió bendición. Y Elías oró fervientemente para que eso sucediera. Así que estas dos cuestiones espero que te sirvan a vos, me sirvieron a mí para ser de bendición para tu vida. Oremos fervientemente y obedezcamos porque siempre trae bendición. Te mando un abrazo.